ilusión. Vamos a pasear por este circo llamado democracia. Vamos a pasear por este circo. Es mi invitado de hoy, Enrique Acuña, es psicoanalista, querido amigo, siempre lo llamo, viene a participar de mucha buena voluntad tiene. Es director también de la revista conceptual de estudio psicoanalítico, muy serio. Y también hoy viene más bien en calidad de realizador, ya que realizó 3 documentales. Acá trajo el último, que tuve el privilegio de verlo en una proyección, en una biblioteca. ¿Cómo se llamaba? Acá en el barrio. El Centro Cultural Carlos Sánchez Viamonte. Biblioteca Popular. Biblioteca Popular, sí. Es hermosísimo este documental. Se llama Caray. Los Caminos del Nombre. Los Caminos del Hombre. Y lo que tiene fantástico es que tiene muchas cosas en común con la psicoanálisis tradicional como la conocemos, la freudiana. ¿Vos sos freudiano, Enrique? No sé si ya te lo pregunté eso. Yo creo que sí, pero sí, ¿no? Freudiano y por supuesto Lacan siguió leyendo bien a Freud, ¿no? Bueno, hoy de qué vamos a hablar, de cosmovisión guaraní. Vos sos un especialista un poco, contame cómo te acercaste a los pueblos guaraní, cómo fue tu primeros acercamientos, cómo los conociste, qué te llevó a conocerlo. Bueno, ahí estamos escuchando de fondo una canción sagrada de los coros de los niños guaraníes, en Buga guaraní. Y así se abre el primer documental, que se llama La Bruma, Tatachiná. Está centrado en Habla el caso... perfectamente guaraní, Enrique. Wow. Eso sí. Merci bien y agüillevete, che. Y algo de francés también. Bueno, entonces decía, el primer documental La Bruma, yo me acerco a partir de investigar el caso que ustedes tal vez se acuerden, de un niño en Buga guaraní que fue operado aquí en Buenos Aires en el Hospital de Niños por una cardiopatía, y que hubo un conflicto en el 2005 que fue muy mediático, en el cual los chamanes guaraníes hablaron, no sé si te acordás. Sí, creo que recuerdo que tenían una objeción, algún tipo de práctica médica. A la intervención quirúrgica en el corazón, digamos, que era... es un poco un lugar del cuerpo donde se puede decir que nosotros tenemos una concepción como blancos, yurua, dicen ellos, que es que esa parte, bueno, es una parte más de un órgano, se puede estirpar, es una especie de biología que no tiene alma. Para los guaraníes el cuerpo está totalmente impregnado por la palabra, y el alma es la palabra, de modo que una enfermedad repercute sobre un cuerpo de tal modo que te enfermas indudablemente de la palabra también, y ahí es donde se junta con el psicoanálisis, ¿no? Y es una cura por el palabra. Interesante como de forma ancestral y de forma natural ya se sabe en el inconsciente, ya se nombró el poder curativo y el poder enfermizante de la palabra mal dicha, el mal nombrado, el no nombrado, todo eso que después en el siglo recién, no sé, 18, 19, se empezó a teorizar, al final hace parte de una sabiduría ancestral. Exactamente. Uno podría decir, en general, los pueblos amerindios, ¿no? Estuve trabajando con comunidades en Ecuador y en Colombia y en Bolivia, donde también se ve esta concepción del cuerpo con el alma, ¿no? En los pueblos amerindios de toda esta zona. En los guaraní específicamente, la cosa es un poco compleja, pero vamos a decirlo de una manera que se entienda para los que nos escuchan, ¿no? Uno podría decir, el nombre es una palabra que toca tu alma para ellos, de modo que es un nombre que está ligado a un dios, ¿no? Y lo que hace un chamán es simplemente ve cuál es tu nombre, pregunta a Dios cuál es tu nombre sagrado, y eso corresponde a ese niño en el momento
del bautismo, de la ceremonia del Mbaeñe Mongaray, que es una ceremonia que tiene mucho que ver con la tierra, porque coincide el maíz, por ejemplo, el huembe, que es un fruto que sale de una planta de la selva, el tabaco y la miel. Esos 4 elementos se juntan en el mismo momento que se bautizan a los niños, es decir, que el chamán reciben un nombre en nombre este momento. Exacto. Y es muy interesante porque el maíz, ya que estamos en Radio Semilla, ¿no? El maíz es a la fertilidad femenina, como el huembe a la masculina. La miel es el fluido que junta, y el tabaco es el elemento que permite el humo, con el cual se vehiculizan también las palabras. Entonces lo que hace el chamán es fuma con la pipa sagrada y a través del humo puede enviar la palabra que le está recibiendo de su Dios, ¿no? Y no es una cosmovisión, digamos, centrada como la cristiana, ¿no? En que Dios está arriba y gobierna desde arriba, ¿no? Sino que es horizontal, es un Dios de la selva. Está en el árbol, está en la piedra, de modo que también esos dioses de la selva se corresponden con entes que pueden provocar el mal. Entonces, lo que le pasó a Julián en la concepción de ellos, a ese niño que operaron acá, es que el dueño de una piedra lo maldijo porque los padres transgredieron una norma y cayó una palabra maldicha. Y esa palabra maldicha que lo enferma. De modo que entonces la cura no puede pasar por una cirugía. Debería haber pasado en el templo del chamán, con el tabaco, con la palabra de nuevo, con preguntar a su Dios cuál es el... Con un renombramiento. Exactamente, pero no, en este caso no del nombre solamente, sino de encontrar, digamos, un nombre en el sentido de la palabra justa para ese niño, ¿no? Por eso me parece que se asemeja al psicoanálisis en el sentido, nosotros somos mal dichos o bien dichos, desde la infancia también, ¿no? Sí, la palabra que decís a los niños, ¿no? Casi una maldición. No servís, pero qué boludo que sos, pero quién me mandó un niño tan tarado, todo lo que nombrás y que queda así inscripto. Y que después tenés que desnombrar y volver a nombrar de forma positiva. Uh-huh. Si no te enferma. Entonces, este niño, yo no conozco la historia, este niño vino a hacer una operación acá. ¿En qué hospital? ¿En el Garam, algo así? En el hospital de niños, en el Gutiérrez. ¿En el Gutiérrez? También pasó por el Garham. Y entonces vino también el chamán y exactamente, la gente del pueblo. Duró más o menos 2 años el conflicto, hasta que... En esta época vos te acercaste a la familia y estuviste ahí en la... Todavía no, ahí me entero yo del caso y empiezo a investigar y llego a la comunidad después de que muere Julián en la comunidad. ¿Murió allá? ¿Lo operaron acá? Lo operan acá y muere allá en la comunidad. Entonces vos me decías cómo llegué. Bueno, llegué un poco por esa investigación, pero bueno, actualmente hace 8 años que estoy trabajando con la comunidad a partir de un colectivo que organizamos, se llama Agua, Asociación de Amigos Guaraníes, que bueno, tiene un blog con el cual hacemos un trabajo de puente cultural entre las comunidades y los organismos, ya sea gubernamentales o no, que se acercan o que tienen una interacción con ellos de manera obligada cuando se hace la inclusión social. Entonces hay que hacer documentos, o cuando no se hace nada de inclusión social y se abandona a veces a las comunidades. ¿Dónde están? ¿En específicamente en la zona de Misiones, sobre el Alto Río Uruguay, en el territorio de San Pedro y el Soberbio, San Vicente. Ahí se podría decir que están el mayor número de comunidades no conectadas, o que todavía no han interactuado demasiado con la cultura nuestra, como son las que están en Ruta 12, camino a las cataratas, que sí ya han tenido bastante influencia de nuestra cultura, ¿no? O sea que quedan bastante apartados de todo nuestro sistema de pensamiento, de salud. Sí, también hay que concebir que hay una acción fuerte de algunos chamanes y algunos caciques de decidir no estar conectados. Es lo que nosotros generalmente no lo vemos, que hay como
los gobiernos en Ecuador, por ejemplo, dicen no conectados, los no conectados. Eso habla de quién los quiere conectar. Está hablando de quién, los no conectados. Y ellos prefieren decir voluntariamente aislados. ¿Por qué? Porque muchas veces la interacción ha provocado desastres, tanto en la salud, por ejemplo, en la contaminación real, con una gripe puede terminar una comunidad a veces, o la interacción un poco más cultural en el sentido de... El alcohol. Sí, pero hay algo mucho peor, que es las buenas intenciones de algunas ONG cristianas, la evangelización y la educación. La evangelización de la iglesia, etcétera, etcétera. Entonces hay políticas y estrategias de no contacto con esa gente actualmente por parte de las comunidades. Es decir, de seleccionar, ¿no? Hay estrategia de contacto y de descontacto también. Sí, inclusive, perdón, ¿no? Pero como estudiante de historia que he sido, recuerdo cuando se viaja a Perú, cuando van al Amazonas, van en busca de los evangelistas de todo lo que es la lingüística y hacen recopilaciones para que no se pierdan esas pocas palabras. Claro. Y tratan de llevarlo a libros y tenerlos, y es una recopilación. Mientras tanto, son custodiados estos evangelistas por los rangers, que custodian todo el Amazonas. Entonces, este tipo de cosas que se hacen, lo mismo ocurre allá en la Triple Frontera, ¿no? Y a mí, cuando conocí las cataratas, me chocó algo que fue con los tupí guaraní, con respecto a cómo esta ONG se apropian de ellos para poder tenerlos en reserva y cobrar de nación dividendos a los cuales a ellos no le dan absolutamente nada. Bueno, eso es común con todas las poblaciones. Acá en Formosa, los caciques que se quedan con la plata raramente llega, en muchos casos no llega. Hay todo un sistema universitario. Perdón, no solamente los caciques, inclusive yo he conocido caciques de tupí guaraní en las cataratas y sin embargo, como se llama, lo único que estaban haciéndolo es manteniéndolo como se llama alcoholizado. Por eso hablaba de alcohol, porque ese tema del alcohol también con los inuit es muy... Es más, a ver, hay no sé si vos creo que debes conocer más que nada por ahí, en las cataratas justamente hay un lugar donde hay un alemán que tiene como es una especie de trampera que es muy famosa, ¿no? Él arranca todo el conocimiento de esos, son árboles que los trabajan las termitas y que son habitáculos, o sea, esto tranquilamente podría ser un árbol. En este momento nosotros podríamos haber hecho una radio tranquilamente, mirá. Buena idea. No, sí, está buenísimo. Pero este hombre tiene ahí adentro a tupí guaraníes a los cuales él los muestra y los hace ver, ¿no? Yo soy artesano, te cuento esto porque soy artesano al margen. Entonces me acerco en un momento dado a ese lugar y le pregunto a uno de ellos, bueno, decime a cuál de los muñequitos que vos hacés en madera le tenés más bronca, o lo tuviste cuando vos lo hiciste, y yo te lo compro. Y el muchacho me miró y no me pudo mentir. Entonces me dice, no, esto lo hace una máquina. Lo que hacemos acá nosotros no hacemos nada, lo hace la máquina. Digo, está bien, yo igualmente te voy a comprar, no es el asunto. Bueno, pues eso ya estamos hablando de una gran tergiversación de la cosa. Bueno, pero eso es realmente lo que ocurre. Después, otra de las cosas, en uno de los lugares, cuando se termina la recorrida de ese lugar, que es para vender muebles y hacer otras cosas, me acuerdo que hay un cacique, tupí guaraní, que tiene el gorrito como se llama, de los antiguos, como es del ejército argentino, donde dice acá Geniolito. Y yo me quedé, pues soy un tipo muy curioso y muy preguntón. Geniolito era un tocador de violín, sí, el violín en Budá típico, que es el rabé, que murió hace muy poco. Era uno de los que ha sido recuperado su música, digamos, porque llegó a estar en los medios tocando el violín en Budá, que no es el violín nuestro, digamos. Es
una adaptación del viejo violín de los jesuitas y sí. otro sonido, otra música. Sí, es cierto que hay políticas, digamos, externas a las comunidades que tergiversan todo, y que es verdad que uno tiende a pensar que nosotros somos hasta políticamente superiores a ellos, hasta pensamos mejor las estrategias. Yo creo que no, que ellos han sabido vivir en la selva muchísimos años y ahora están aprendiendo a negociar todo el tiempo en ese contacto obligado. Algunos ya hablan de, por ejemplo, en el Paraguay, Roabasto decía culturas condenadas, están condenadas a la extinción, o sea, al destino. Y esto no se comprueba así, porque actualmente el aumento de la población guaraní en Misiones es casi del 20% con respecto a los últimos 10 años. O sea que de 5.000 pasaron a ser en este momento 7.000, por ejemplo. Cuando vos decís que están voluntariamente apartados, aislados, o sea, no hay vacuna, nada de todo eso, todo es chamanismo, curandero. En algunas comunidades, en las zonas de no contacto que están en la zona de las reservas biosferas, donde solamente, digamos, pues son parques nacionales o parques provinciales protegidos y por lo tanto no hay acceso, digamos, ni de ONG ni de iglesia. Y a veces llega el gobierno, ¿no? De alguna manera. Vos recién, Ernesto, hablabas de lingüística. Investigando un poco el tema me enteré que en idioma guaraní, después del idioma latín, es el idioma en el mundo donde hay más vocabulario en ciencia natural. O sea, que saben nombrar cada planta, exacto, cada hongo, cada árbol, cada rama de una forma. Así tienen un vocabulario. Puede haber hasta 5 nombres para algunas especies que nosotros tenemos un solo nombre. Lo que muestra una sabiduría interminable, sin fin. Y yo pienso que son 5.000 años de sabiduría que están en juego. Nosotros pensamos que son 500, porque llegó el blanco hace 500, pero hay 5.000 años de... Cuando vos te vas por allá a convivir, ¿no?, a compartir, estas comunidades están en el deseo de compartir sus saberes y de enseñarnos un poco. Bueno, eso también es un cálculo vez por vez de acuerdo a las estrategias que ellos necesitan. Por ejemplo, en el primer documental yo había ido con un guión en base a mis investigaciones y la comunidad armó el propio guión. Y era un momento donde necesitaban contar cuál era la versión de ellos del caso de Julián y por qué murió Julián y por qué ellos habían planteado la lucha, el conflicto intercultural en el tratamiento médico, ¿no? Entonces, ellos ahí organizaron un guión y armaron algo que era propio, digamos. Pero también fue en ese momento que el mensaje tenía que darse, visibilizarse a través de un DVD, de un documental que no llegó a los cines, pero circula. Están en los festivales de cine más... independiente. Sí, independiente. Entonces, ellos deciden también en qué momento hablar. En este último caso, que se trata de una curación sagrada, hay elementos que que ellos mismos deciden no comunicar, porque digamos, comunicar implica también la posibilidad de que el blanco contamine la ceremonia, y hay ceremonias, por supuesto, que yo no puedo filmar y que hemos decidido, pactado, que no se visibilicen. ¿Hay ceremonias donde no podés participar también? Exacto. Aunque sea médico, sea amigo y esté trabajando en la comunidad. Y creo que eso es lo que le da el valor ellos dicen que van a ver en cada momento, dicen hasta acá. Ese límite puesto al que se puede comunicar es mantener en lo sagrado justamente lo que es políticamente intocable. Invadir una cultura puede ser por la palabra también, no necesariamente por el territorio físico. Entonces reservarse las palabras sagradas es un modo de resistencia. Pensar que que los incas quisieron introducir, o sea, apropiarse de todos los guaraní, nunca pudieron, por tan guerreros que eran y por tan el animismo era mucho más superior que lo que tenían los incas. Entonces eso también de lo que vos estabas nombrando acerca de los elementos, o sea, de la naturaleza, que llevan 5 nombres, es justamente por ocultar, ¿no?
Hay muchos casos acerca de en lo antiguo, acerca del nombre oculto de Dios. Hay libros escritos acerca de eso, los cuales lo innombrable de Dios, claro. Exacto, sí. Pero bueno, justamente es esto. O en algunas tribus, solamente la mujer le es comunicada el nombre del hombre y nada más lo puede conocer ella, nadie más. Es algo totalmente sagrado y ni siquiera los hijos tienen conocimiento de ese nombre. ¿Cómo funciona, hablando de mujer, cómo funciona el nivel matriarcal en la comunidad guaraní? ¿Cómo es el papel de la mujer en la sociedad? En un primer acercamiento vas a ver que casi todas las comunidades parecen indígenas, en general parecen un patriarcado, pero en verdad apenas se transmite algo de la cosmovisión, ves que las mujeres tienen un papel muy fuerte desde el silencio explícito, digamos, de quedarse calladas en una conversación. Sin embargo, hablar después en el oído del cacique, ¿no? Entonces, también son estrategias de negociar lo oculto, que las mujeres no hablen. De reservarle un lugar de poder también. Exactamente, es el poder del silencio, como digo yo, ¿no? A veces eso es complementario con lo masculino, porque todo lo que puede hablar un cacique con el blanco que viene a negociar, calla a la mujer, pero ella está atenta a intervenir desde otro lugar, ¿no? En todas las luchas que se están dando ahora con los hermanos originarios, ¿no? Los caciques como Pilaga, no los mapuche. Yo no vi guaraníes, representantes guaraníes ahí en las luchas. ¿Serán porque están más apartados justamente de nuestra sociedad? Precisamente hay una ruta de colonización que ha sido del Río de la Plata históricamente, ¿no? Hay una al menos que yo la tengo presente, que ha sido la de Buenos Aires hacia el Perú, digamos, que tejió un camino de colonización donde digamos, Córdoba, Santa Fe, hasta Jujuy y hasta Bolivia ha sido un camino transitado unos 500 años. También ha sido el de que va a Chile. Mientras que el camino a Paraguay ha sido transitado por el lado de Chaco Corrientes hasta Paraguay, por barco. ¿Se acuerdan que la segunda fundación de Buenos Aires se hace con guaraníes que son traídos de Paraguay? Pero las comunidades embuá que están en Misiones son justamente los que salieron de la evangelización jesuítica, o sea que en 1700 no entraron en las reducciones y que se ocultaron en los montes. Entonces ellos fueron los que atrajeron después algunos que se disolvieron de las reducciones después de la ida de los jesuitas, ¿no? ¿Detectar algún elemento de la educación jesuita, de las misiones jesuíticas en la cultura de ellos, además del violín que ya mencionaste? ¿Hay alguna otra cosa que vos observes que decanta? Un residuo hay toda una cristiano también con respecto a los pueblos originarios, y yo creo que acá todos somos hay un trabajo que está a caballo entre la historia y la antropología de Guillermo Wilde, que se llama Religión y Poder en las Misiones Guaraníes, que justamente lo cito en un trabajo ahora que está en internet, donde lo que dice Wilde ahí es interesante, porque dice, bueno, todo el mundo podría pensar que se trata de un sincretismo, ¿no? Entre la tradición indígena y el poder jesuita, que fue muy, muy fuerte, ¿no? en las reducciones, y que de ahí surgió lo que podría ser ahora el embuá actual, que tiene como una etnogénesis, digamos, se formó su sustrato étnico a partir de, algunos dicen a partir de 1700, ¿no? Entonces se puede pensar que hay sincretismos, pero justamente estamos hablando de comunidades no conectadas, donde en la traducción es muy interesante, cuando te cuentan a vos, te van a decir Dios, Tupá, para que vos creas que hay un Dios. Inmediatamente en la segunda estrofa te dicen, no, está Tupá, pero también está Caraí, Ñanmandú y Yacairá. Entonces ya se transforma en la polifonía del politeísmo, ¿no?
Entonces va un evangelista y dice, pero tu papá es Dios, ¿no es cierto? Sí, tu papá es Dios. Somos todos monoteístas. Inmediatamente uno se mete en la cosa y se ve que es otra cuestión. Entonces yo no creo que haya un sincretismo, creo que se mantiene una cuestión que es formidable, porque estamos en una radio que para mí es profundamente anarquista en el sentido también de pensar, me parece a mí esto, ¿no? Que hablamos alguna vez de pensar que hay polifonía, ¿no? Que hay muchas versiones de las historias, etcétera. Una versión de la historia que nadie cuenta es que los pueblos indígenas mantienen oculto elementos sagrados, etcétera, etcétera, que no transmiten como forma de resistencia, esa es mi hipótesis, pero además que nosotros cada vez estamos yendo a descubrir, a redescubrir en ellos el desastre que está ocurriendo no solamente en la ecología, sino a nivel cultural, porque el capitalismo tiene un momento de crisis, porque el consumismo tiene un límite que no es solamente la falta de dinero, sino un agotamiento de las maquinarias del tecnocapitalismo. Entonces, la mirada indígena es una mirada sabia en estos momentos donde hay una crisis del capitalismo. Yo creo que en ese sentido no es que estamos descubriendo nada, sino que es imperioso ir a buscar para nosotros algo que no podemos ver acá. Es una conversación que tuve un montón de veces acerca más bien de los com, que yo conozco un poquito más que los guaraní, cuando tratan de posicionar gente de los pueblos originarios adentro de nuestro concepto político, por ejemplo, de nuestras formas de hacer política, que no tienen nada que ver con su forma. Exacto. No se puede decir, por ejemplo, de un cacique que es un indio trucho, que sirve a un partido, porque no les interesa desde ese ángulo. No tiene absolutamente nada que ver con una concepción originaria del mundo. O sea, es ajeno totalmente, y es muy difícil hacer entender y entender eso desde nuestras formas tan inconscientes, ¿no? Ya como que no podemos salir de nuestro ángulo de visión, de mirar el mundo. Y a mí lo que me interesa mucho en toda esa gente originaria es que justamente proponen y tienen y conservan y luchan por otra forma, por otra visión, otra concepción. En el documental, y también en el caso de Julián, lo que se veía era que si vos decís que la causa puede ser un ente que está en un árbol, que hay un alma en el árbol que está hablando, se invierte el punto de vista. Lo humano no domina la naturaleza. La naturaleza es humana, y entonces es que lo no humano empiece a hablar, a decir, a tener injerencia en tu vida cotidiana. Que un árbol, una piedra o un animal, se ven las transformaciones en animal que ocurren también. Implica que para ellos se puede tomar al menos dos puntos de vista. Yo te miro a vos como humano, pero ¿qué pasa si te miro como animal, o como vegetal, o como un pájaro? Entonces, esa posibilidad que tiene el indígena de estar en una cosmovisión donde hay una inversión entre naturaleza y cultura, que nosotros en la tradición occidental clásica, racional, ¿no?, de la ciencia, dividimos naturaleza acá y cultura acá, y la cultura siempre domina, suponemos que lo humano domina el árbol. ¿Qué pasa cuando el árbol tiene una intención? ¿Qué pasa cuando el animal, se ve en el otro documental, cuando el yaguareté empieza a tener el poder de poder captar el alma a un niño y enfermarlo? Y después ese niño se vuelve un yaguareté, y el yaguareté después le deja volver a ser humano. La reversibilidad. Entonces, hay un libro de Tristán Todorov que es muy lindo, se vendía en kiosco hasta hace poco, se llama el descubrimiento de América, digo yo, pero no es el descubrimiento de América, es el nacimiento de América, algo así, donde él dice que los aztecas ya tenían, cuando llega Hernán Cortés, ya tenían
en sus mitológicas la idea que iba a llegar un otro que iba a ser diferente. O sea, la alteridad ya estaba incorporada, la oposición, la alteridad del binario ya estaba incorporado. Entonces, eso estaba dado porque el punto de vista de ellos es que la naturaleza empieza a ser humanizada. Entonces vos ya vivís en una especie de reversibilidad con la naturaleza. Si todos los seres que están en el monte donde vos vivís te miran, te hablan, indudablemente tu cabecita va a pensar de otro modo. Fantástico. Ya a nosotros nos cuesta mucho intercambiar entre humanos, ya la empatía y todo un trabajo, ponerse en el zapato del otro, ya es complicado ponerse en el zapato del árbol. Olvídate. Bueno, pero si hay una cosmovisión religiosa que te da la certeza de que eso tiene alma. Enrique, ¿dónde podemos ver tus hermosos documentales? A ver, está hay un blog y está en YouTube. En YouTube si ponen La Bruma Tatachina, van a ver los primeros 15 minutos del documental sobre Julián. Y está el tráiler ahí cerquita nomás, así que eso se puede conseguir. Yo les voy a dejar uno acá para que ustedes puedan hacer circular entre ustedes. Después está la asociación esa que nombrabas de agua. De los amigos de los guaraníes. Sí. Y por ahí capaz que te encontramos también. También. Enrique Acuña. Otra vez www.guirareta, es difícil de pronunciar, pero GUYRARETA, Guirareta. O si no, pones La Bruma Tatachina y te sale también. Bueno, te agradezco. Perdón, ¿en Facebook? Y en Facebook hay un grupo que se llama Guirareta, y ahí también se pueden actualizar lo que pasa ahí. Nos quedaría. Sería muy interesante charlando, ¿no? si viene una vez por año, viene uno de para mí de los sabios, no sé si hablar de sabios, pero sí, que es Alejandro Benítez, viene a una feria de artesanías y entonces les voy a comunicar para que él pueda venir a hablar. Ay, con sí, ustedes. dale, sí, perfecto. Me prendo. Muchísimas gracias, Enrique. No, gracias por la invitación. Muchísimas gracias, en serio. Bueno, y tenemos que tener otra media hora más con vos en algún otro momento. ¿Viste? No podemos parar de hablar con Enrique. Por supuesto, apasionante por todo. Supuesto. Y a mí me quedaron todavía cosas como estudiante de historia, ¿no? Yo me quería apoderar del reportaje, pero no está bien. Muchas gracias. No, gracias a ustedes.